A lo largo de la historia de la humanidad ha habido eventos que nos dejan sin palabras, fenómenos que desafían no solo nuestra comprensión, sino las mismas leyes que creemos inquebrantables. Milagros, o eso los llamamos. Pero ¿qué hay detrás de estas historias? ¿Fuerzas divinas o un misterio aún más profundo, escondido en lo más recóndito de nuestra mente? Te invito a que te quedes hasta el final, porque las respuestas podrían ser más sorprendentes de lo que imaginas. Comencemos con uno de los milagros más documentados y desconcertantes: las sanaciones inexplicables. A lo largo de los siglos, los registros están llenos de personas que, de un momento a otro, han sanado de enfermedades incurables. Imagina estar al borde de la muerte, con los médicos ya sin esperanzas, solo para levantarte un día completamente sano, sin rastro de la enfermedad que te consumía. Cánceres que desaparecen sin explicación, tumores que se desintegran en cuestión de horas y órganos que se regeneran como por arte de magia. Estos eventos han sido presenciados por personas de diferentes religiones y culturas en todo el mundo. Uno de los casos más extraordinarios es el de Marie Angélique de Saint-Joseph, una monja francesa del siglo XVIII. Durante años padeció de tuberculosis, una enfermedad que en aquel entonces era una sentencia de muerte. Médicos y testigos aseguraban que su cuerpo estaba tan débil que cada respiración era una lucha. Sin embargo, un día, tras una intensa oración, Marie Angélique se levantó de la cama completamente curada. Los médicos no pudieron explicarlo y hasta hoy sigue siendo un misterio. Otro caso impresionante es el de John Traynor, un veterano de la Primera Guerra Mundial que quedó paralizado y sufrió graves secuelas. Durante años vivió postrado en una silla de ruedas hasta que un viaje al santuario de Lourdes, en Francia, cambió su vida. Lourdes es un lugar conocido por ser un centro de sanaciones milagrosas, donde las personas creen que el agua de la gruta tiene propiedades curativas. Después de participar en las oraciones, John Traynor no solo se levantó de su silla, sino que volvió a caminar por el resto de su vida. ¿Coincidencia? Los científicos que analizaron su caso no encontraron ninguna explicación médica. Y hablando de milagros físicos, no podemos dejar de mencionar uno de los fenómenos más perturbadores y asombrosos: los estigmas. Las personas con estigmas presentan heridas abiertas en las manos, los pies y el costado, exactamente en los mismos lugares donde Jesucristo fue crucificado. Estas heridas sangran regularmente y en muchos casos no sanan, permaneciendo frescas por años. Pero lo más impactante es que, a pesar de la pérdida constante de sangre, estas personas parecen mantener un estado de salud relativamente estable. San Pío de Pietrelcina, o el Padre Pío, es uno de los estigmatizados más famosos. Durante más de 50 años sufrió estas heridas y médicos de todo el mundo lo examinaron sin poder ofrecer una explicación científica. Lo que lo hace aún más misterioso es que algunos testigos afirman que de las heridas del Padre Pío emanaba un aroma a flores, especialmente a rosas, como si su sufrimiento estuviera acompañado de una presencia divina. Ahora hablemos de estatuas que lloran. Este fenómeno ha sido reportado en varias culturas y lugares sagrados. Imagina entrar a una iglesia antigua y ver una estatua de la Virgen María derramando lágrimas de sangre. Este fenómeno ha dejado atónitos a creyentes y escépticos por igual. En Akita, Japón, en 1973, una estatua de madera de la Virgen comenzó a llorar lágrimas de sangre frente a decenas de testigos, incluyendo científicos y autoridades religiosas. Las muestras de sangre fueron analizadas y confirmadas como humanas, pero la ciencia no pudo explicar cómo una estatua de madera podía producir lágrimas, y mucho menos de sangre. ¿Es este un mensaje divino o simplemente un fenómeno aún sin resolver por la ciencia? Y hay más. En la historia de los milagros también encontramos casos de bilocación, donde personas afirman estar en dos lugares al mismo tiempo. Sor María de Ágreda, una monja española del siglo XVII, afirmó haber viajado espiritualmente a América para evangelizar a los indígenas, a pesar de no haber salido físicamente de su convento en España. Testigos indígenas reportaron la presencia de una mujer vestida de azul, describiéndola con detalle, aunque Sor María nunca pisó esas tierras. ¿Cómo es posible que una persona pueda estar presente en dos lugares a la vez? Este fenómeno sigue siendo un misterio para la ciencia. Pasemos ahora a un concepto aún más intrigante: el poder de la fe colectiva. En 1917, en Fátima, Portugal,
Miles de personas se reunieron tras escuchar que la Virgen María aparecería ante 3 niños pastores. Lo que sucedió ese día quedó grabado en la historia como el milagro del sol. Se dice que el sol comenzó a girar en el cielo, cambiando de colores y moviéndose en zigzag, algo que fue presenciado por una multitud de 70,000 personas. Algunos testigos afirmaron que el calor del sol se secó la ropa mojada de los asistentes, mientras otros sintieron un miedo profundo. Hasta hoy no hay una explicación científica para este evento, aunque algunos sugieren que podría haber sido una ilusión óptica colectiva o un fenómeno atmosférico desconocido. A medida que avanzamos en nuestra exploración, no podemos dejar de preguntarnos: ¿es posible que estos fenómenos sean más que eventos divinos? ¿Podría haber una explicación científica escondida en las profundidades de nuestra conciencia humana? Aquí es donde entra en juego el revolucionario trabajo de Jacobo Greenberg, un neurocientífico y místico mexicano que dedicó su vida a estudiar la relación entre la mente y la realidad. Greenberg desarrolló la teoría del campo sintergético, una idea que sugiere que el cerebro no solo percibe la realidad, sino que la crea. Según él, existe un campo de conciencia universal que lo conecta todo, y nuestra mente tiene la capacidad de moldear este campo. La realidad, en este sentido, no sería un hecho estático, sino un fenómeno dinámico creado y modificado por la conciencia humana. Greenberg creía que los milagros, como las sanaciones instantáneas o los fenómenos inexplicables, podrían ser manifestaciones de esta capacidad de la mente para alterar la realidad. Pero Greenberg no fue el único en explorar estas ideas. El biólogo Rupert Sheldrake propuso la teoría de la resonancia mórfica, que sugiere que las mentes humanas están interconectadas a través de un campo de información. Según Sheldrake, cuando una persona o un grupo de personas tiene una experiencia intensa, como una curación milagrosa o una visión espiritual, esa experiencia puede afectar a otros, creando un efecto dominó en el campo colectivo. Esto podría explicar por qué los lugares de peregrinación como Lourdes o Fátima parecen tener una energía especial, como si la fe y la devoción de miles de personas hubieran impregnado el espacio. Y si vamos un paso más allá, encontramos estudios modernos que empiezan a revelar el poder oculto de la mente humana. Los monjes tibetanos, por ejemplo, han sido objeto de investigaciones científicas debido a su habilidad para controlar su cuerpo y mente a través de la meditación. En experimentos realizados en laboratorios, estos monjes han demostrado la capacidad de aumentar su temperatura corporal en entornos extremadamente fríos, secar sábanas mojadas sobre sus cuerpos solo con el calor generado por la mente, y entrar en estados de conciencia que desafían nuestra comprensión de lo que es posible. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es posible que los milagros sean manifestaciones de un poder inexplorado dentro de nosotros, una capacidad de la conciencia que apenas estamos comenzando a entender. Tal vez los límites de la realidad no son tan firmes como creemos, y la mente humana en estados de fe extrema o conexión espiritual puede romper esas barreras. Al final, lo que llamamos milagros podrían ser indicios de un universo mucho más misterioso y fascinante de lo que jamás imaginamos. Tal vez todos nosotros poseamos el poder de influir en nuestra realidad de formas que la ciencia aún no puede explicar. Tal vez el verdadero milagro sea el potencial infinito de la conciencia humana. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Son los milagros obra de fuerzas divinas, o es posible que nuestra mente, nuestras creencias y emociones tengan un poder mucho mayor del que jamás imaginamos? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete si quieres seguir explorando los misterios del universo y la conciencia humana.